Santa María Cuquila es un pueblito que aparenta ser como muchos otros, pero cuando conocemos su historia, su pasado, nos damos cuenta de que es un lugar importante. Los investigadores dicen que se remonta al año 200 a 300 años antes de Cristo. En este pueblo, a 3 kilómetros, hay un gran, importante sitio arqueológico que nosotros lo llamamos el Cerro del Tigre. El sitio es muy interesante porque es uno de los asentamientos más grandes que rodean al pueblo de Cuquila y calculamos su antigüedad en más o menos 1500 años de antigüedad aproximadamente. Esto en base a los artefactos que se han encontrado en la superficie del sitio. Como se han hecho reconocimientos, se ha podido observar que la cerámica data más o menos del periodo clásico, entre los años 400 a 800 después de Cristo, y también un poquito antes, ¿no? Inclusive hasta el año 0 de nuestra era. El sitio es muy interesante porque se encuentra en la cima de un cerro alto, arriba de la comunidad actual de Cuquila, y está emplazado en un lugar donde se tiene una vista muy privilegiada de la Sierra Mixteca. Hay muchos otros sitios prehispánicos alrededor del pueblo, pero este, por sus características tanto arquitectónicas, su extensión y los diversos materiales que vienen o que se han encontrado en el lugar, nos indican que era como un centro político, tal vez la cabecera política de esta región en el periodo clásico. Ahí vivían los caciques, Ojilla y Mixteco. Mucha historia cuentan nuestros abuelitos acerca de ese lugar. En ese cerro había jabalí, había tejón, había tigre, león pardo, pantera, víboras de 7 cabezas, víboras de 2 cabezas y águilas. Las águilas eran en aquel entonces muy dañeras. Entonces aquí bajaban, el águila 2 picos llevaba las cosas, pero hubo un arriero que pensó poner canasto encima, entonces ahí se lograban las cosas. También ahora sabemos que Santa María Cuquila es un pueblo en donde se hacían códices. Gracias al trabajo de la especialista Viola Coni, conocemos que el Códice Egerton, un gran códice antiguo, se hizo en Santa María Cuquila. Podemos decir que el Códice Sánchez Solís o Egerton es un documento extraordinario. La primera lámina del Códice Egerton representa el origen del pueblo y sobre todo el origen de la dinastía de Santa María Cuquila. Aparece un cerro. Al interior de este cerro podemos ver un jaguar y de su boca sale un personaje que representa el fundador del pueblo, el origen de la dinastía de Santa María Cuquila. Se encuentra en la parte superior, aunque muy borrado, un águila que representa un ser solar vinculado con la fuerza militar. Entonces este topónimo representa el nombre de Santa María Cuquila en mixteco, Ñucuini, el Cerro del Tigre. Ese es el escudo de nuestro pueblo. Lo pueden ver en otros códices. Este mapa es del final del siglo XVI, donde tenemos el templo y el palacio de los caciques. Esta es una simbología donde habla del Ñucuini, que es el pueblo del Tigre. Nosotros somos el pueblo del Tigre, Ñucuini. También en nuestro museo comunitario se encuentran copias de 4 mapas antiguos hechos a la usanza indígena. Todos son de fines del siglo XVI y todos se hicieron en Santa María Cuquila. Entonces, en este lienzo aparece la simbología de Cuquila. Entonces, este es un mapa muy grande que lo tiene resguardado los de Ocotepec. Así es que sabemos que en nuestro pueblo se hacían códices y que se hicieron muchos y que ahora no tenemos, como el Códice Egerton.
que se encuentra en el Museo Británico en Londres. En la cuarta lámina tenemos la representación de un templo, un edificio que es un templo, ¿no? Y que representa en realidad el pueblo de Cuquila, y se puede distinguir un jaguar que está ahí sentado adentro del templo, y frente al templo tenemos un personaje que ya mencioné, que es el primer rey de Cuquila, de Santa María Cuquila, que se llama uno cocodrilo, uno lagarto, según, ¿no? Y frente a él una señora que también tiene el mismo nombre calendárico, uno lagarto. Eso es un elemento interesante porque el signo de calendario uno lagarto es el primer signo del calendario adivinatorio mesoamericano y nos transmite esa idea de origen, ¿no? Y de hecho es la primera pareja que va a gobernar el pueblo de Cuquila. Otro elemento interesante es el tocado y la máscara del primer rey de Cuquila, que son atavíos característicos del dios de la lluvia, Tzahui, que es una de las deidades más importantes del panteón de los antiguos mixtecos. También quería destacar el nombre de la primera esposa del rey de Cuquila, ¿no? Que se trata de un sol, la representación de un sol, ¿no? Que tenemos aquí en su huipil y que es un elemento muy, muy lindo. Es interesante notar que en la primera parte del códice los lazos matrimoniales de los reyes de Ñucuini, de Santa María Cuquila, se establecen con mujeres del sur de la Mixteca Baja, como Nundaca, San Miguel Cuevas, San Martín Duraznos y Zapotitlán Lagunas. En el otro lado del códice, en el reverso del códice Egerton, estos vínculos se dan con lugares más lejanos al norte, por ejemplo, como Acatlán, Tequistepec, y hasta en el estado de Puebla con Cholula. También hay que destacar que este manuscrito no es prehispánico, que se realizó un poco después de la conquista, en la segunda mitad del siglo XVI, probablemente para ser presentado frente a un tribunal español, y eso para esclarecer las relaciones entre diversos linajes de Santa María Cuquila, y en la segunda parte del códice se representaron muchas familias secundarias de las dinastías, y todo eso para considerar los respectivos derechos sobre el pueblo de Ñucuini. Esta lámina es muy importante porque nos habla de las relaciones entre Cuquila, a través de su rey que tenemos aquí, con una señora con la cual se casa, procedente de uno de los lugares más importantes en la Mixteca en la época prehispánica, es decir, Tilantongo. Eso es el glifo toponímico de Tilantongo, que era como la capital de la Mixteca, y lo interesante es que viene aquí en la glosa el nombre mixteco, el nombre en mixteco de Tilantongo, que es Ñotno Hueytaativi, que quiere decir lugar negro, templo del cielo. Y de hecho tenemos aquí un glifo que representa una estrella, ¿no? la gran estrella Venus, ¿no? Que simboliza como el lugar del cielo. Entonces eso nos habla de que Cuquila estaba relacionado por vía de matrimonio con la ciudad más importante de la Mixteca. Y en la parte superior se ven los hijos de esa pareja, o por lo menos el hijo de esa pareja que también se casó con otra señora. También en el Museo Comunitario tenemos unos documentos antiguos de final del siglo XVI. En esos documentos se habla de una entrega de tierras que hizo el virrey a un cacique muy famoso que se llamaba Pedro Castañeda, pero en las investigaciones sabemos que a ese Pedro Castañeda las autoridades de México le dieron otras tierras y que también le dieron permiso de montar a caballo. Mucho sorprendió de seguro a nuestra gente ver a su cacique montado a caballo. Algunos abuelitos hablaban de esto. Montaba su caballo, se le decía caballo alazán,
montaba su caballo y pegaba al cerro de Tepalcate, donde le dice uno Xucuchillo, y de ahí pasaba a Xucusá, y de Xucusá pasaba a Xucuticacá, y de Xucuticacá pasaba aquí a Xnicutaiti, Cerro del Locote, y así vigilaba a su gente, y así iba hasta Cerro de la Virgen, que donde es Tlaxiaco, y luego volaba, iban al cerro de donde colinda con lo de San Juan Yumí, así vigilaban. Es de Pedro Castañeda, que tenía poder de volar. Resulta que gracias a los trabajos que ha hecho con nosotros la investigadora doctora Etelia Ruiz Medrano, ella encontró papeles de Cuquila en el Archivo General de la Nación. Gracias a esta investigación, ahora sabemos qué pasó con los caciques, con los jillas de Cuquila. Unas cosas se acuerdan los abuelitos del pueblo de esta historia, otras no, porque pasó hace mucho tiempo y mucho tiempo. Bueno, de lo que ahora sabemos les voy a platicar. Resulta que este jilla, don Pedro Castañeda, estaba como cacique en 1590 y bueno, pues vivió no sabemos cuánto tiempo, cuándo murió. Su hijo fue jilla, este hijo se llamaba don Raimundo. Luego pues este jilla gobernó Cuquila, no se sabe cuánto tiempo y pues cuándo murió. El jilla fue su hijo, que se llamaba don Juan de Velasco. Así este Juan de Velasco fue jilla de Cuquila, y cuando él murió, el jilla fue su hijo, don Juan de Terrazas. Bueno, pues luego de que murió don Juan de Terrazas, tuvo una hija que fue jilla. La muchacha se llamaba doña Catalina de Terrazas, y fue como todo el mundo se casó, y ella se casó con uno que se llamaba don Diego de San Miguel y Mendoza. Como pueden ver, las mujeres también podían ser jilla. Ahora bien, cuando esta doña Catalina de Terrazas murió, dejó para jilla a una hija suya que se llamaba doña Isidora de San Miguel. Esta jilla se casó con don Manuel de Santiago. Aquí bajó y pasó. Y entonces, que el camino le dio sed y que picaba en el suelo 3 veces y brotó el agua y agarró y lo bebió. Y bautizó el lugar, este pozo, va a llamar Pozo de la Cruz. Entonces aquí dejó y se fue caminando. Pero aquí resulta que ocurrió algo muy inesperado. Los jilla que habían venido siendo de Cuquila, pues era jilla a una edad de adulto. Iban heredando el cacicazgo, porque todos eran como de una misma sangre, heredaban ser jilla. No como ahora, que a las autoridades se les elige. En la época antigua venían heredando el poder de padres a hijos, pero pasó que doña Isidora y su esposo don Manuel, por razones que no sabemos, murieron quizás jóvenes y dejaron como jilla a una niñita de 10 años que quedó huérfana, la pobrecita niña. Bueno pues, como era una niña, no podía ser jilla, era demasiada joven, no podía tener el manto. Además, como era chiquita, pues vino un tío suyo por ella. Ese tío al parecer era hermano de su mamá, de la chiquita, de la jilla, de la princesita. Se llamaba don Fernando de Mendoza y Guzmán. Era cacique o jilla de Tepejillo, en la jurisdicción de Petlancingo, en la Mixteca Baja. Y pues vino por su sobrina, la pequeña jilla, doña Teresa, y se la llevó con un grupo de habitantes de Cuquila que iban para servir a la pequeña Teresa, ya que era después de todo una jilla. No sabemos si estaba triste la niña, pero suponemos que quizás sí, pues ya nunca iba a volver a Cuquila.
No, ella no regresó, se quedó en la Mixteca Baja y cuando creció se casó con un cacique de Tepejillo llamado don Severiano Antonio de Esquivel. Y pues esa niña tuvo cuanto a grande a una hija que aunque vivía en la Mixteca Baja, lejos de Cuquila decía, era su cacica. Ella se llamaba doña Clara Sebastiana Esquivel y estaba en Acatlán, lejos, muy lejos de Cuquila. Y bueno, pues lo que pasó fue que cuando se llevó su tío a la niña, Cuquila se quedó sin jilla. Los jillas eran importantes para el pueblo, se servían de sus gentes, pero también defendían las tierras del pueblo, ya que consideraban a los pueblos como su pertenencia. En Cuquila se quedó el cabildo como autoridad cuando se quedó sin jilla. Los pueblos de los alrededores se enteraron que Cuquila ya no tenía cacique, y entonces el jilla de Santo Tomás Ocotepec decidió aprovechar esta situación y se metió en las tierras de Cuquila para quitárselas. Esto ocurrió como por 1726. Les quitó el paraje Yutebazo, unas tierras muy buenas que estaban cerca de Ocotepec, pero que pertenecían a Cuquila. El cabildo mixteco de Cuquila pues se defendió y dijo que no tenía papeles para mostrar que las tierras eran suyas. La pequeña jilla, doña Teresa, se los había llevado. En ese tiempo los jillas se sentían que eran dueños de los papeles de sus pueblos. Y buenos, pues el cabildo tardó unos años en poder recuperar sus papeles. Solo cuando la niña Teresa creció y junto con su esposo trató de que los caciques de Ocotepec no quitaran las tierras de Yutebazo a Cuquila. Ella, que era su jilla, no lo quería, pero ella estaba lejos y los que peleaban por las tierras a los tribunales de la Ciudad de México eran los miembros del cabildo. Ellos pelearon años y años por las tierras de Cuquila, pero no había mucho dinero y algunos de ellos no sabían leer y escribir, pues era difícil pelear contra los jillas de Santo Tomás Ocotepec. El pleito duró tanto entre Cuquila y Santo Tomás que el jilla de Ocotepec murió y el pleito lo siguió su hija, la jilla Feliciana de Rojas. Ella contradecía a Cuquila y al final las autoridades de México le dieron la razón, a pesar de que Cuquila tenía papeles que mostrar que las tierras de Yutebazo eran de ellos, una merced real de tierras que el virrey le dio a finales del siglo XVI a la comunidad de Cuquila y otra merced que el virrey le dio al jilla don Pedro Castañeda. Así Cuquila se quedó sin sus tierras de Yutebazo y sin su jilla, y después, pasando los años, siguió perdiendo tierras a manos de los pueblos que los rodean. El pueblo de Cuquila, como se tiene documentado por muchos investigadores, por varios académicos, y también por cómo lo tiene documentado la misma gente en la historia oral, es un pueblo que desde la llegada de los españoles ha tenido que disputar sus propias tierras. De entrada con los recién llegados y sus descendientes convertidos en gobernadores, quizá algunos de ellos en caciques, otros invadiendo, pero lo cierto es que se tiene toda una cronología de cómo el pueblo ha sufrido un despojo hasta la actualidad, ¿no? En estos días sabemos que el pueblo tiene entre sus documentos básicos un reconocimiento de sus bienes comunales por el Tribunal Unitario Agrario de la ciudad de Huajuapan, que es la autoridad que por razones de jurisdicción ha conocido aquí, y se le ha titulado, se le ha reconocido una superficie de 3.400 hectáreas de terreno en general, pero que se está documentando en diversos espacios, como son archivos históricos, tanto del municipio, del estado, en el archivo agrario nacional y algunos otros espacios. Se ha documentado de cómo el territorio, digamos, del pueblo hace 40 años, hace 80,
y hace un poco más de 100, pues era bastante grande, ¿no? Porque hay algunas agencias municipales o hasta municipios en la actualidad que gran parte de su territorio le correspondió al pueblo de Cuquila. En la actualidad sabemos también que la relación que se tiene con la cabecera municipal o distrital, que es Tlaxiaco, o con el mismo estado, pues es bastante tenue, ¿no? La relación no es buena, pero yo creo que se enmarca en esta lucha que no solo es del pueblo de Cuquila, sino que casi con la mayor parte de los pueblos indígenas en la región mixteca, en el estado, y creemos que es en todo el país. Es una lucha por su territorio, pero que también se enmarca en una lucha por su autonomía. Es un derecho que finalmente están reclamando los pueblos de gobernarse por sí mismo, sin la intervención de terceras personas, sin la intervención de otras autoridades, y además lo están haciendo al alcance de lo que establece la Constitución, al alcance de lo que establece incluso el derecho internacional. Los pueblos, en tanto no afecten derechos de terceros, en tanto no afecten otras garantías, creemos que están en un justo reclamo de que se les tome en cuenta, sobre todo porque es un derecho que lo han ejercido históricamente. O sea, más allá del reconocimiento formal en algunos ordenamientos, pues los pueblos han regulado su vida política, social, económica, cultural, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En términos inmemoriales. Así es que, pues el pueblo de Cuquila, digamos, actualmente se encuentra en este debate, pero creemos que hay una solidez en la misma discusión, porque además se toma en cuenta como un pueblo en el que pues muchas de sus agencias municipales, que en total son 8, se han coordinado, y lo mismo lo han hecho con pues otras comunidades aledañas al municipio de Tlaxiaco. En los papeles de archivos del Registro Agrario Nacional se ha documentado que Cuquila tuvo 21 pleitos por tierras en su historia desde el siglo XVI, pero la mayoría de esos conflictos ocurrieron en el siglo XX. En esta época, Cuquila perdió frente a sus vecinos mucha tierra. Tan solo les puedo contar que debido a esos problemas y a que perdimos nuestra autonomía en 1938 de ser municipio y pasamos a ser agencia del pueblo mestizo de Tlaxiaco, nosotros tardamos muchos años en tener los papeles de titulación de nuestras tierras. Nosotros solicitamos buenas nuestras autoridades, y en los años 40 del siglo XX la titulación de nuestras tierras y en el reconocimiento de nuestros antiguos títulos primordiales y la titulación oficial nos las dio el gobierno federal hasta 1992. En el camino perdimos muchas tierras a manos de otros pueblos, pero a pesar de esta situación, siempre hemos sabido que somos un pueblo antiguo y un pueblo orgulloso de nuestro pasado. Suchi Luli Kui Itateku Sumai Kua Neva Ajove Sumai Kua Dakanyano Kuste Kuisa Kwaknoi Saba Ai Nuñuro Sakanoi Nuñuro Chinderoi Mita Kuni Yuba Kuni Sii Masnani Beeni Masnani Luli Masnani Tukajo Kaste Onoi Taba Ste Isa Suindo Queen Junujo Suindo Queen Nukai Jojo Masnajo Nuñuro Chi Billo Tuncajo Billo Tiunsao Billo De Yuyaro Yo Angatillo y Antuni Gachinetajo Kibimita De Dakuta Sanundani Anini ni Tucajo Yo acá estoy Sanuni. Pero primero sí. Ya. Todos los niños de Santa María Cuquila lo deducimos a una delicada flor, porque en ellos está la esperanza del pueblo. En ellos está todos los deseos de las nuevas generaciones. Y por eso el mixteco
le queremos dejar como la herencia más grande y la más eterna de aquí del pueblo. Consideramos a las niñas y a los niños que es la parte importante de poder construir esta cultura. Por eso invito en cada una de las casas de Santa María Cuquila que el mixteco lo practiquen, lo ensayen, le enseñen en su casa. Los maestros estamos haciendo el esfuerzo en la escuela, pero los mejores maestros están en la casa. Y por eso yo hacía referencia de que el mixteco, la cultura, la forma de vivir, los alimentos, la forma de vestir, los primeros maestros es la abuelita, es la mamá, es el padre. Y nosotros lo retomamos aquí en la escuela para poder hacerlo más grande. Ojalá a los jóvenes que ya están estudiando, a los que ya están en la universidad, a los que están en los tecnológicos, a los que están en la preparatoria y a otras generaciones de Santa María Cuquila, hacemos la invitación, independientemente de su profesión, que no se le olvide de lo nuestro, de Santa María Cuquila. Bueno, pues así es que hemos venido a trabajar y a rescatar un poco de los patrimonios de aquí de la comunidad de Santa María Cuquila, porque anteriormente pues siempre pues, nadie hacía caso y estaba abandonado, y ahora pues estamos retomando pues para que así quede aquí en el museo todos los patrimonios del antepasado, para que así los jóvenes de aquí del futuro pues ya puede conocer cuál era su historia de su abuelo y todo. Y toda la asesoría que recibimos es a través de donde Cuquila se incorpora con la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca, en lo cual donde el coordinador es el antropólogo Cuauhtémoc Camarena y su señora esposa, la Teresa, que fue los que nos apoyaron fuertemente en esto, porque sin alguna unión Cuquila no podía hacer nada, porque de hecho en tiempo de atrás no se podía hacer ningún espacio para poder exponer su historia, pero gracias a ellos ya pudimos hacer esto, ya tenemos el museo, estamos pensando para hacer otras cosas más. Ahorita gracias a otra instancia y a amistad que tenemos como la doctora Etelia, ya podemos armar una tiendita pequeña del museo. Ya hemos avanzado un poco, pero nos resta mucho avanzar de aquí adelante. Lo más importante de todos es Ñucuñi. Es un sitio importantísimo en el sentido histórico, pero también está en muy buen estado el sitio, y el pueblo ha cuidado muy bien el sitio. La población, la gente de Cuquila, son muy involucrados en rescatar
su historia y en conservar sus artesanías. Esa es una muy gran cosa. En la alfarería nada más se ocupan dos cosas, dos materiales, que es la arenilla que se extrae en zonas de Tepetato. En cambio el barro, si lo alcanza a ver, este es el barro, ya está mezclado con la arenilla y con el barro. Yo soy muy joven en esto, ¿no? Que yo aprendí a hacer las cerámicas, lo aprendí de mi padre, ¿no? Pero él cuenta que anteriormente era todas las personas que los hacían, pues era el único pueblo que sabía de este oficio. Entonces, pues en aquel tiempo, hace unos 100 años o más, toda la gente los hacía, y él recuerda todavía de cómo la gente pues quemaba por todos lados. Entonces yo aprendí de esto, ¿verdad? Y conservo mucho porque es un trabajo muy importante para mí, pues gracias a él y el empeño que yo puse también aprendí, porque pues no es una cosa, digamos, tan fácil, sino es algo costoso también. Entonces está en uno, ¿verdad? Si lo quiere uno aprender o no. Entonces, en mi caso, somos muy pocos jóvenes que sabemos de este oficio. Para nosotros es de mucha importancia porque pues, son utensilios que son netamente de aquí de la población, pues que todavía la gente se ocupa todavía, aunque pues en este tiempo ya el plástico ya ha invadido mucho, ¿verdad? Pero pues nuestra gente pues no se ha dejado, ¿verdad? Todavía lo sigue utilizando, y pues son trastes muy importantes para nosotros, que para la comida da un sazón muy diferente a relación con los trastes del peltre, ¿no? Entonces esta es la pieza que ya salen quemadas. Esto es una pieza recién quemada. Entonces, pues mi idea es que ha sido en poder rescatar este trabajo, ¿no? Porque para nosotros es muy importante, pues, para que la comunidad los conserve, ¿no? Entonces, yo quiero que mis hijos y otros familiares aprendan de este oficio, ¿no? Porque pues es algo muy importante, pues, de que nuestros antepasados nos hayan heredado este oficio. Hoy el pueblo y las autoridades luchamos por lograr que de nuevo seamos un municipio, que se reconozca nuestra historia y nuestro derecho como pueblo originario. Mi nombre es Ignacio Sánchez Cruz, originario de este pueblo de Santa María Cuquila. Tengo el gran gusto y deseo de aportar los datos históricos de Ñucuiñí. Mucho o poco es el traslado de informaciones verbales de varias generaciones que dejó la familia Sánchez, a partir del Ced Tiburcio Sánchez a Martín Sánchez, de a Agapito Sánchez López. Mi padre, también el C. Prisciliano Sánchez y doña Macedonia Rosario. El primero bisabuelo, el segundo abuelo, el tercero mi padre, quienes formaron parte de la familia, y los demás familiares hicieron comentarios muy precisos sobre la situación del templo de este poblado. Por el otro lado, también dejaron dicho que la iglesia que existe en la actualidad fue construida entre 1540 a 1560, después de la llegada de los españoles en el lugar llamado Juego de la Pelota o Dijinó. Al recorrer en la región
en busca de tierras y tesoros, encontraron la mina de plomo en la parte sur de la iglesia, a una distancia de 1 kilómetro aproximadamente, donde trabajaron varios años. Sacando dicho material, transportaban a lomo de caballos, mulas y yeguas a Tlaxiaco. Conforme avanzó el tiempo, los trabajadores pensaron, como ya había un templo religioso, y tuvieron que adorar a una imagen. Esta, según decir de los antepasados, llegaba a la dicha virgen, faltaba material de adorno para la iglesia. Entonces tuvieron que recurrir a los enviados de España o a los franciscanos o religiosos para pedir retablos que, según contaron, que dicho material fue traído de España, y otros comentaban que por tener ya establecidos ya los diferentes talleres en Tlaxiaco, de ahí se construyeron dichos adornos y retablos de este templo de Santa María Cuquila. A pesar de que trajeron una sola imagen, pero no bastaba, sino que recurrieron nuevamente a las personas encargadas de la región. Entonces fue cuando trajeron más imágenes, tanto las vírgenes como los señores, el Señor Jesucristo en su diferente posición y tamaño, para cubrir y llenar el espacio que necesitaba el templo religioso. Por esa razón, en la actualidad, el pueblo de Cuquila no se ha apartado de cuidar, de reconocer, de tener sobre todo los mayordomos, la adoración a todas las imágenes que existen en este templo. Todos lo están adorando, todos lo están cuidando y todos están en el templo de Santa María Cuquila. Pues el bastón de manto, significa el poder de una autoridad para poder hacer gestión, para poder solventar las necesidades que hay en nuestra comunidad, para poder dar, la fuerza pues de la comunidad con nuestras comunidades, con nuestras gentes, para poder doblarlo también, porque hay personas que son muy rebeldes, entonces con esto se doblan. Esa es la significación de este bastón de manto que está a mi poder ahorita en este día y en este año. Esta imagen es la imagen de las autoridades. Es el señor que manda aquí en esta agencia, en esta oficina. Es el señor que manda, es el señor de las autoridades. Pues aquí se ha venido nombrando en forma de usos y costumbres. Así se ha venido manejando desde hace muchos años, desde no sé cuántos siglos haya pasado, y así se ha venido nombrando a sus autoridades. Y pues hasta ahorita pues estamos retomando la forma como lo nombran, y así lo seguimos utilizando el uso de costumbre. No hemos dejado, la historia de nuestra comunidad, sino lo seguimos conservando. Lo seguimos conservando hasta ahorita. Yo soy la autoridad municipal, y para llegar a ser una autoridad municipal tiene uno que cubrir los cargos desde un pequeño, desde un policía, desde un mayordomo. Así va uno cubriendo poco a poco, va uno subiendo algún regidor, algún síndico, suplente, hasta llegar a esta altura, pasar también a los comités de las diferentes instituciones que hay en esta comunidad, y entonces llegar a esta altura, porque no como quiera lo nombra a cualquier persona, sino tiene que el pueblo ve a quién persona lo va a nombrar, lo va a ceder este cargo para que esté frente del pueblo, porque este cargo es difícil, es pesado, es trabajoso para estar enfrente de la comunidad. Entonces la gente lo busca, quién es la persona que puede y sabe cuidar el pueblo. Así está. Y entonces hasta ahorita estamos soy la autoridad municipal
esta comunidad de Santa María Cuquila? Lo mismo hizo el señor presidente municipal de Ciudad de Tlaxiaco. Desde ese año hemos venido luchando, hemos pedido recursos a ellos y nunca nos dio, nunca nos echó la mano, sino al contrario, se enojó y nos desconoció también y no nos dio ese 2 años ni una obra ni un recurso, no nos dio. Y por mi parte, con mi cabildo, yo fui a Oaxaca, Ciudad de Oaxaca, esos 2 años anduve haciendo gestión y pude conseguir muchos materiales para mi auditorio, para el CONASUPO que se construyó acá abajo. Todo eso hicimos en el 99 y 2000, el año 2000. Y por eso yo lo sé que el presidente de Tlaxiaco nunca ha sido gente bueno, digamos. Nunca ha echado la mano, pues. Nunca ha dado material, nunca. Desde ese año nos está desconociendo. Y en 2001, 2002, 2003 también, o sea que estuvo otro presidente que se llama Hugo Pacheco. Lo mismo hizo. Por eso ya basta, pues, o sea que ya nosotros ya no estamos conformes, la gente de nuestro pueblo ya no está contento, pues ya también, o sea que ya se dio coraje porque pues ellos, el presidente Tlaxiaco nunca da apoyo, por eso doy a conocer este momento. Sí, para ser autoridad municipal, pues tiene uno que ver pues de todas las necesidades pues que hay en nuestra comunidad y no solamente en la cabecera, sino también ver pues la necesidad de las comunidades. Aquí nuestra comunidad cuenta con 8 comunidades, 7 agencias y la cabecera somos 8 comunidades. Entonces la autoridad de la cabecera tiene que ver también las necesidades de todas las rancherías que conforman en este pueblo, también sobre el límite, todo se está viendo, pues no solamente ver la situación aquí de la cabecera, sino también tiene que ver pues cómo se llama la necesidad de las comunidades y del límite. Y también pues ver pues cómo podemos mejorar se puede para la comunidad, sobre todo ver cómo se va a preparar pues los jóvenes que vienen a esta altura. Entonces tienen que ver cómo gestionar, cómo conseguir los apoyos, cómo bajar los recursos para poder realizar algunos trabajos para mejorar pues la comunidad, que de hecho pues así como hemos estado, es un pueblo muy viejo, pues un pueblo muy antiguo, y pues estamos viendo pues a esta altura así como está, pues no se ha podido avanzar, porque anteriormente era municipio libre y pues también por cuestión política, por desconocer pues a nuestras autoridades, nuestros gentes de antes, entonces se dio de baja pues la categoría en 1938, dio baja la categoría pues de la comunidad y bajó a agencia municipal, y hasta ahorita pues sigue siendo agencia municipal, pero administrativamente lo estamos manejando como municipio, porque nuestro sello dice honorable ayuntamiento, dice nuestro sello. Entonces hemos siguiendo pues manejando como municipio, pero pues sin recurso, ahora sí, nomás de nombre, porque sin recurso no manejamos ningún recurso, entonces pues para poder, bajar algunos apoyos para beneficio de la comunidad, pues tenemos que gestionar directamente a Oaxaca. Desde 1938 que se dio de baja a esta comunidad, se ha seguido sosteniendo la forma de administración hasta hoy en día, y lo que nosotros queremos es volver a recuperar esa recategorización como municipio libre de este pueblo, que los recursos lleguen directamente a este pueblo, para que no tengamos nosotros que depender de la ciudad de Tlaxiaco. Porque este pueblo es un pueblo muy viejo, desde antes de Cristo. Según cuentan pues los abuelos, los antepasados, pues de que este pueblo es uno de los primeros que antes que Tlaxiaco, muy antes que Tlaxiaco. Entonces, pues ahí tenemos nuestra historia, que está que es el cerrito que tenemos, y hasta ahorita lo estamos conservando, lo estamos cuidando. Sino ser indígena debe ser motivo de orgullo y no de discriminación. Entonces yo sí quisiera hacer hincapié y que ojalá y que no se siga sucediendo esto, porque de hecho podríamos decir de que tenemos derechos humanos, ¿no? Y podríamos gestionar hacia otras instituciones, pero ojalá y estas autoridades recapaciten, y las otras autoridades que vengan, pues ojalá y nos tomen en cuenta, ¿no? Porque es lo único que quisiéramos,
que no nos hagan a un lado por el hecho de ser indígenas. El pueblo y sus autoridades lo vamos a lograr, tarde que temprano, por nosotros y por nuestros hijitos, que son los que vendrán, que son los de la razón de nuestra lucha, porque son el futuro, los herederos de un maravilloso y antiguo pasado.